Bueno, como estábamos viendo recién, estamos analizando el tema del juicio político. Bueno, el juicio político es un tema bastante interesante, que obviamente es pregunta de cajón, por así decirlo. ¿Se acuerdan qué es el juicio político? ¿O qué se acuerdan del juicio político, mejor dicho? Es cuando el Congreso, la Cámara de Diputados puede acusar con un acuerdo ante el Senado. Primero, cuando hablamos de juicio político, tratemos como de separar. Primero, si pensemos en juicio político, ¿en quién se aplica? Bueno, va a haber cinco supuestos que se aplica. El presidente de la nación, la vicepresidenta en este Vicepresidente. caso, jefe de gabinetes, los restantes ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, ya cuando hablamos de juicio político, sabemos que va para estas cinco personas, para el presidente de la Nación, un vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, un jefe de gabinete de ministros o restantes ministros del gabinete o jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que actualmente están teniendo un proceso de juicio político. Bueno, ¿por qué se puede dar el juicio político? Bueno, esa ya es la segunda pata que tenemos que ver. ¿Cuándo se da el juicio político? Cuando hay un mal desempeño. Cuando hablamos de mal desempeño, no lo llevemos a, che, el presidente no me gusta cómo gobierna, o che, el ministro de Economía está devaluando. O sea, en la práctica eso sí, nosotros lo evaluamos con mal desempeño, pero no. Ustedes el mal desempeño llévenlo como mal desempeño en sus funciones. Esto va a estar relacionado con el delito en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, supongamos que un juez de la Corte Suprema acepta coimas para poder fallar a favor de alguien. Ahí está teniendo un mal desempeño en sus funciones y a su vez hace un delito en el ejercicio de sus funciones. Supongamos que algún ministro acepta lo mismo, acepta coimas para poder dar una licitación en el ministerio. Y bueno, ahí está teniendo un mal desempeño en sus funciones y a la vez un delito en el ejercicio de sus funciones. O sea, mal desempeño no lo tomen como, bueno, está gobernando mal, por así decirlo, no. Siempre va a tener una causal que va a estar relacionada con el delito en el ejercicio de sus funciones. Después, el otro supuesto es crímenes comunes. ¿Se acuerdan cuáles eran los crímenes comunes? Si lo encontraban robando o algo así. Claro, los crímenes comunes son delito, el delito de robo, hurto, asesinato, o sea, homicidio, son esos delitos comunes. Supongamos que encontramos al presidente de la nación haciendo un robo a mano armada en el Congreso, o, qué sé yo, robando un auto. Bueno, ahí está cometiendo un crimen común, por lo tanto aplicaría el juicio político. Después, ahora sí lo que decía la compañera, o sea, una vez que nosotros sabemos a quién se aplica el juicio político, por qué se aplica el juicio político, o sea, por qué causales, tenemos que ver cómo es que se lleva a cabo. Como decía la compañera, bueno, esto se va a llevar a cabo ante la Cámara de Diputados, se va a llevar a cabo ante la Cámara de Diputados y tiene que tener 2/3 de las partes de los miembros presentes. Después, otro de los tips que hay es que tiene que haber juzgado la Cámara de Senadores en juicio público luego. O sea, una vez que tiene los 2/3 aprobados de los miembros de la Cámara de Diputados, luego va a ser juzgado en este juicio público. Después, ¿cuál vendría a ser este objetivo, por así decirlo? O sea, ¿cuál es la idea de este juicio político? Bueno, la idea era destituir al acusado. ¿Por qué? Para que no esté más en las funciones, para que no esté más en su cargo. Al no estar en su cargo, después la justicia ordinaria, si lo considera, va a ser juzgado. La justicia ordinaria va a poder llevar el proceso a cabo de esta persona que sufrió el juicio político. Después, otro de los tantos temas que vimos, poder ejecutivo. Poder ejecutivo, si no me equivoco, fue algo de las últimas clases. Bueno, ¿qué es el poder ejecutivo? Bueno, Razón, discúlpame. Eso es juicio político en los jueces de la Corte Suprema. En los tribunales inferiores es lo mismo, o sea, el mismo procedimiento. no.
No, bueno, El, es por No, enjuiciamiento era de, diferente. es el Lo por del- enjuiciamiento de... de, jurado de enjuiciamiento, pero los procedimientos son los mismos. claro, ahora si quieren lo vemos bien porque también el otro va en la parte de Poder Judicial y lo vemos, lo analizamos en conjunto. Porque recuérdense que tienen que tener cada cual sus requisitos, por así decirlo. Las causales sí son las mismas, pero ahora cuando llegamos a Poder Judicial lo vemos completo. Ahora lo vemos todo, quédense tranquilos. Acá vemos Dale, dale. todos los temas, es bastante amplio el repaso. Bueno, después otro de los poderes que vimos va a ser el poder ejecutivo. O sea, ya terminamos el poder legislativo, recién ahora arrancamos con el ejecutivo. Bueno, cuando nosotros hablamos del poder ejecutivo, mayormente siempre lo relacionamos con quién, con el presidente de la Nación Argentina. Bueno, este presidente de la Nación Argentina, ¿qué va a hacer? Bueno, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el responsable político de la administración del país, y claramente un chiste rápido que se me ocurrió ayer fue, bueno, tiene que saber que es el GEDE, aunque muchos no lo saben, tiene que ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué va a hacer esta figura, este jefe de Estado? Bueno, va a tener que representar a nuestro país frente a los demás estados también. Este presidente lo elige el pueblo por el voto popular, va a durar 4 años en su cargo y va a poder ser reelegido cuando termina el mandato. O sea que puede ser presidente 8 años, si es votado por el voto popular. Después ya no va a poder ser reelecto hasta que pasen por lo menos 4 años. Entonces, hasta ahí, conceptos básicos. El Poder Ejecutivo, la cabeza del Poder Ejecutivo va a ser el presidente de la Nación, que es el jefe de Estado, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, y es el jefe de las Fuerzas Armadas. Va a representarnos al país ante los demás estados, y bueno, obviamente se puede elegir por el voto popular, puede ser reelecto, y bueno. Después, otra cosa que no vimos en clase, pero también es importante, es la otra figura que integra el Poder Ejecutivo, que es el jefe de gabinete de ministros, que es el jefe de todos los ministros, venía a ser el jefe de jefes, por así decirlo. Bueno, el jefe de gabinetes es una figura que se crea, que es incorporada después de la reforma constitucional de 1994, que va a estar contemplado en el artículo 6, en el artículo 100, perdón, va a estar contemplado en el artículo 100, donde ahí van a estar todas sus atribuciones y sus funciones. En criollo, para que lo podamos entender, vendría a ser como una ayuda para el presidente de la nación para poder llevar a cabo la administración pública nacional. ¿Qué funciones tiene? Bueno, el jefe de gabinete de ministros va a tener funciones tanto legislativas, administrativas y de coordinación. O sea, es súper amplio lo que integra el jefe de gabinete, aunque no parezca. Si yo les pregunto hoy en día quién es el jefe de gabinete, probablemente alguno me lo puede contestar. ¿Saben quién es el jefe de gabinete hoy en la actualidad del presidente Alberto Fernández? ¿No era Mansur? No, es Agustín Rossi, que es vicepresidente de Massa. O sea, la figura del jefe de gabinete es importante, pero no se le da tanta importancia en la práctica porque tenemos una figura hiperpresidencialista en este país, entonces como que todos los problemas o todos se lo abocamos directamente al presidente de la nación, pero no, existen otras figuras que tienen que tener una representación política importante, aunque muchas veces en la práctica no pasa y a veces sí. En este caso, obviamente, bueno, no estaría pasando. Está entonces estas funciones legislativas, por así decirlo, que va a poder enviar todos los años el proyecto de ley de presupuestos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Que es el presupuesto, es la ley de leyes, por así decirlo. En este presupuesto va a estar los gastos, los recursos que va a utilizar el sector público nacional. Después puede refrendar los decretos reglamentarios, prorrogar las sesiones ordinarias del Parlamento, convocar a sesiones extraordinarias, va a poder rendir las cuentas sobre el rumbo del gobierno. Esto es lo que se ve en la tele cuando los medios de comunicación ponen, supongamos, el jefe de gabinete Agustín Rossi fue a defender la gestión. ¿Qué significa defender la gestión? Bueno, es rendir cuentas, va a rendir cuentas ante el Congreso. El Congreso lo puede convocar a preguntarle y a rendir cuentas sobre determinado tema. Después, va a poder nombrar a los empleados de la administración pública también,
va a poder ejecutar el presupuesto, va a cumplir aquellas delegaciones que le pida al presidente, que le ordene el presidente. Y en cuanto a la coordinación, que esto es lo más importante, que esto es lo que más llevan en la práctica, es que también va a ejercer esta administración general del país y va a trabajar en conjunto. O sea, este jefe de gabinete va a trabajar en conjunto junto con los otros ministros, por eso es el jefe de gabinete de ministros, o sea, va a trabajar en conjunto con los demás ministros, y a su vez también va a tener una relación con los gobernadores, va a ser el encargado de relacionarse con los gobernadores, hacer reuniones de gabinete, también va a poder, como decía, mayormente cuando se quiere tratar algún tema con una provincia o algo, el jefe de gabinete se reúne con los gobernadores de las provincias para poder limar esas cuestiones. O sea, es una figura importante que tiene el Poder Ejecutivo, aunque en la práctica no pasa. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo luego de que vimos esto? Bueno, si vamos a la Constitución, en total son 20, es una locura saber los 20. Pero nosotros lo que tenemos que saber acá es identificar cuáles son los más importantes para lo que nosotros estamos viendo en este curso. Supongamos, uno que es muy importante es que el Ejecutivo va a poder intervenir en la formación y sanción de leyes. ¿Cómo puede intervenir el Ejecutivo en la formación y sanción de leyes? O sea, ¿cuál es el rol del presidente, del Ejecutivo, en una sanción y formación de leyes? ¿Qué se les ocurre? Promulgar y votar. Exacto. Hay una de las atribuciones es que el presidente puede tener un veto que va a ser tanto total como parcial y puede promulgar una ley. Después, ¿qué otras facultades se les ocurre que puede tener el Poder Ejecutivo? O sea, el Poder Ejecutivo puede legislar. No, pero en caso de decreto de necesidad de urgencia, bueno, puede dictar decretos, reglamentos. Exacto, bueno, la regla general sería que el único que puede legislar va a ser el Poder Legislativo. Sin embargo, hay excepciones donde el Poder Ejecutivo va a poder dictar reglamentos o decretos. Entonces, ahí ya le damos otra atribución. Además de poder vetar o promulgar una ley, también puede dictar reglamentos o decretos. Ahí ya vemos otra función. Que ahora igual los explicamos uno por uno. Después, otro que para mí es las atribuciones principal, vendría a ser, o la facultad principal que va a tener este poder ejecutivo, o sea, este presidente, mejor dicho, más que nada la figura del presidente, va a ser la de ser el responsable político de la administración del país. Que esa vendría a ser la principal que posee el ejecutivo. Bueno, recién hablábamos de el tema de los decretos. Bueno, ¿se acuerdan cuántos decretos había? ¿Cuáles eran? 5. Son 5 Son 5. ¿Cuáles son? decretos autónomos, reglamentarios, de necesidad de urgencia, delegados y decreto de promulgación de ley parcial. Exacto, muy bien. Vamos entonces con el decreto autónomo, el primero. Bueno, ¿recuerdan algo del decreto autónomo? Que capaz este era como el más fácil de explicar, el más fácil de entender. El presidente, como responsable político, puede dictar estos reglamentos que son con materias administrativas por la administración pública. Sí, o sea, se llaman autónomos, como decís vos, bueno, en este carácter de jefe de la nación, de jefe supremo de la nación y responsable político, se le impide poder expedirse con reglamentos. Ahí vamos con qué significa que sean autónomos. Bueno, van a ser estos reglamentos, estos decretos que se van a aplicar a la administración pública nacional. Entonces, por lo tanto, mayormente van a hablar en cuanto a su organización y su funcionamiento. Como son de organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional, quiere decir que solamente se va a aplicar en ese ámbito. Por lo tanto, no va a tener fuerza fuera de ese ámbito. Entonces, al decreto autónomo lo tenemos que identificar que es autónomo porque van a ser propios de la Administración Pública Nacional, que van a tratar sobre su organización,
su funcionamiento y que solamente van a llevarse a cabo en ese ámbito. O sea que no van a ser obligatorios por afuera de ese ámbito de la administración pública nacional. Hasta ahí vamos bien. Después ya se complejiza un poco y existen los decretos reglamentarios. ¿Se acuerdan qué es un decreto reglamentario? Claro. Son cuando el Poder Ejecutivo dicta estos reglamentos en los cuales pone en funcionamiento, por ejemplo, una ley promulgada. Sí, promulgada. Sí, no en Pero funcionamiento. sin alterar el espíritu de la norma. Sí, sí, no en Da las funcionamiento. instrucciones necesarias para la ejecución de las leyes. Me gustó la sinceridad de que no se acuerden qué era, muy bien. No sobre el ¿Sí? funcionamiento, porque o sea, una vez que la ley está aprobada, ya está en funcionamiento. Como lo dice, parece una obviedad, ¿no? Pero va a decir decreto reglamentario. Entonces ya nos da la pauta el nombre. ¿Qué hace? Reglamenta. O sea, ¿cuál es la idea de este decreto reglamentario? Bueno, va a complementar lo que plantea la ley, va a ayudar, va a acompañar, va a complementar esos pormenores de estas leyes para ponerlas en ejecución. O sea, ¿cuál sería la idea? Bueno, hace una ayuda, por así decirlo. Me va a ayudar a comprender, a entender la ley y cómo se pone en ejecución. Pero como decía la compañera, este decreto reglamentario no puede desvirtuar el espíritu de la ley o tampoco puede modificarla, ni se puede exceder de lo que plantea la ley, ¿no? O sea, no puede suplir lagunas que tenga la ley. Por ejemplo, yo les voy a poner un caso ejemplo. La ley de procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo, o sea, al ser una ley, como lo dice, es emitida por el Congreso. La ley de procedimiento administrativo tiene su decreto que explica cómo se reglamenta, o sea, ese reglamento que explica cómo se lleva a cabo en la ejecución. La va a complementar. Entonces, yo en la ley voy a tener todas las cuestiones generales y en este decreto reglamentario voy a tener las particularidades y estos pormenores para ponerla en ejecución la ley. ¿Se entiende? Sin decreto reglamentario, obviamente la ley existe. ¿Por qué? Porque este decreto reglamentario no va a poder alterar el espíritu de la ley, no va a poder suplir lagunas, no va a poder exceder el marco que le dan, o sea, no va a poder extenderse de la ejecución que tiene que hacer en sí, de este pormenor que tiene que llevar a cabo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Es bastante simple, qué sé yo, supongamos que mayormente cuando según decreto reglamentario la ley plantea algo y el decreto reglamentario plantea lo mismo, pero te va a explicar un poco más, desarrolla un poco más para que ustedes lo lleven a cabo a la práctica. Bueno, después viene el otro decreto que va a ser el famoso DNU, el decreto de necesidad y urgencia. Bueno, este probablemente sea uno de los más importantes. ¿Qué es el DNU? ¿Qué recuerdan del DNU? Es que son la excepción a la regla, se pueden dar en casos excepcionales. Claro, bueno, para analizar el DNU lo tenemos que mechear el artículo 99, inciso 3, lo tenemos que desmenuzar a full. O sea, para entender lo que es el decreto de necesidad y urgencia, lo tenemos que desmenuzar a full y dividirlo en puntos. O sea, ¿cuándo va a existir el DNU? ¿Cuándo va a existir este reglamento dictado por el Ejecutivo? Igual si quieren, ahí leemos el artículo y lo desmenuzamos, más fácil. Artículo 99, inciso 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución y las promulga y hace publicar. Dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. O sea, acá ya no va a decir que no puede emitir disposiciones de carácter legislativo y acá ya nos da la excepción. Solamente cuando circunstancias excepcionales, acá lo que decía la compañera, pero no es cualquier circunstancia excepcional. Hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para sancionar las leyes. ¿Cuál era el trámite previsto en la Constitución para sancionar las leyes? ¿Qué tiene que pasar? Que no funcione el Congreso, como en la pandemia, por Exacto, ejemplo. no, exacto, que no se pueda reunir. O sea, acá ya tenemos un punto. Después el otro dice, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral, régimen
de los partidos políticos. Bueno, entonces ya acá nos da otra potestad. Che, mira, el DNU no se va a poder aplicar en estos supuestos. Dice, podrá dictar decreto por razones de necesidad de urgencia, bueno, etc. Entonces, nosotros acá lo vamos a dividir basando en estas premisas que dice el artículo, que es, ¿cuándo puedo dictar un DNU? Bueno, cuando existan, cuando estén estas circunstancias excepcionales, pero son circunstancias excepcionales que hicieran imposible que el Congreso se reúna, o sea que sea imposible seguir el trámite previsto por la Constitución para sancionar las leyes. ¿Qué es esto? Que se debata en el Congreso y se promueve se aprueba en el Congreso. O sea, si lo ponemos en ejemplo, llevémoslos a la realidad, un claro ejemplo fue la pandemia, como decía ahí Ariana, si no me equivoco. ¿La pandemia se podía reunir el Congreso? No. Por lo tanto, el DNU, esta premisa del DNU que establece la Constitución, se respetaba. O sea, el Congreso no podía reunirse, que es el trámite previsto por la Constitución para sancionar las leyes. Por lo tanto, el Ejecutivo sancionaba estos decretos de necesidad de urgencia, dictaba estos decretos de necesidad de urgencia, mejor dicho. Ya sabemos eso, entonces. El DNU va a aplicar siempre y cuando, si nos basamos en la teoría, obviamente. Después en la práctica esto puede cambiar. Recuerden que, por ejemplo, se han designado jueces por decreto de necesidad de urgencia. Volvemos. Con el Congreso pudiendo sancionar. Volvemos. Entonces, según la teoría y en lo que corresponde, según la Constitución, mejor dicho, el DNU va a aplicar solamente cuando por circunstancias excepcionales no se pueda reunir el Congreso, que es la manera que está prevista para sancionar leyes. En segundo lugar, el DNU no puede tratar diferentes temas, que cuáles eran, estos lo tienen súper claros. Tributaria, de materia penal, de reforma constitucional, electoral y régimen de partidos políticos. Exacto. Si bien el de reforma constitucional no está establecido en la Constitución, valga la redundancia, está de manera implícito que no se puede. ¿Por qué? Porque tiene un determinado proceso complejo, por lo tanto, no se podría hacer por un decreto de necesidad de urgencia. Así que muy bien la observación. En ese caso, el DNU no puede aplicar ni materia penal, ni tributaria, ni electoral o el régimen de partidos políticos o, como decía acá la compañera, tampoco el tema de reforma constitucional. Y acá, que es algo importante del DNU, ¿el DNU va a tener un control? El Sí, decreto, lo va a controlar la Comisión Bicameral Permanente. exacto, antes, después, Lo hace después. exacto, muy bien, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso lo va a, una vez que está el decreto, se va a tener 10 días para presentar, el jefe de gabinete va a ser el que se presenta y se va a tener que tratar. Bueno, con estas excepciones que vivimos en la pandemia, ¿qué pasaba? Pasó que el Congreso estuvo mucho tiempo sin sesionar, obviamente presencial y también por manera remota, o sea, al tampoco conectarse, al tampoco hacer sesiones virtuales, hubo muchos decretos de necesidad de urgencia que no tuvieron esto, no tuvieron esta eh, consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Por lo tanto, se seguían emitiendo DNU hasta que se pudo sancionar, o sea, hasta que se pudo hacer la primera, se pudo sesionar, o sea, se pudo hacer la primera sesión virtual y de ahí se empezaron a aprobar los DNU. Recuerden que los DNU también otras provincias, si quieren, otras provincias, no, perdón, otras justicias lo pueden declarar inconstitucional. Pasó en el caso de la provincia de Mendoza, donde una persona declaró inconstitucional el decreto porque se veía afectado por lo que establecía y la justicia le dio la validez de la inconstitucionalidad del DNU, por más que haya sido aprobado por la Comisión Bicameral Permanente. Este es otro tema grande de estudio. ¿Qué pasó con esos DNU que se llevaban a cabo hasta que el Congreso se pudo reunir? Esa es otra cuestión que se puede llegar a dar en la doctrina. Es un tema de estudio, por si les Pero interesa. la Comisión Bicameral no funciona todo el año. Claro, pero te explico. El Congreso
al estar cerrado, o sea, cerrado porque no estaba sesionando en un momento ni de manera remota, por lo tanto, tampoco estaba sesionando esta comisión bicameral permanente. La comisión bicameral permanente recién volvió a trabajar, recién volvió a actuar en sus funciones cuando se dio la primera sesión virtual. Yo ahora no tengo las fechas en mente de cuándo fue que volvió, pero supongamos que, voy a tirar, perdón esto, pero habría que chequearlo, supongamos que la pandemia comenzó en marzo, supongamos que en marzo y abril se empezaron a dictar DNU, y supongamos que el Congreso volvió en mayo, la comisión bicameral no estaba en esos meses de marzo ni abril, por lo tanto, recién se empezó a tener tratamiento cuando se volvió a sesionar de manera virtual, supongamos que fue en mayo, habría que chequearlo cuándo fue. ¿Se entiende ahí? Sí. Diferente fuera si se hace un DNU ahora. Supongamos que se aplica el DNU ahora, un determinado DNU. No importa que no se cumpla eso, porque bueno, como planteamos recién, en el gobierno de Macri se designó jueces por decreto que no se puede. Pero supongamos que ahora hay un determinado decreto de necesidad de urgencia. Nosotros vamos a saber que es, por la teoría, por lo que plantea la Constitución, ya no está cumpliendo el primer requisito, que sea que el Congreso no se pueda reunir. Bueno, supongamos que se dicta el DNU, bueno, ahora sí está sesionando esta comisión bicameral permanente que funciona todo el año. Por eso es permanente. Pero en este caso, como estaba la pandemia, no había. Bueno, vamos con el otro. Decreto de delegación legislativa. Bueno, este era también un poquito más complejo, hay que prestar atención en este. ¿Recuerdan algo de este? En materias de emergencia pública y administración, el Congreso podía delegarle al Poder Ejecutivo para que Claro, pueda exacto. Lo que A tenemos, través de la ley delegante. exacto, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, el decreto delegado, ¿para qué aplica? ¿Para qué materia aplica? Bueno, siempre que sea de administración o emergencia pública. ¿Cómo es el proceso? Que esto es lo importante. Primero, del Congreso tiene que salir esta ley delegante. Que esta ley delegante lo que va a hacer es habilitar la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Si no existe esta ley delegante, no existe este decreto. Porque el requisito fundamental es que exista la ley delegante. ¿Se entiende? Y Porque discúlpame, Gastón, la ley delegante es después del control, no, el control de comisión es siempre después de que se esté el decreto, ¿no? vamos por partes. El control de la Comisión Bicameral Permanente, vos asemejalo al DNU. Acá, lo que vas a tener vos en el decreto delegado es, primero va a haber una ley. Esa ley Sí, delegante va a habilitar al Poder Ejecutivo, a poder sancionar un decreto legislativo basado en materia de administración o emergencia está pública. bien, ¿Y qué va a está decir bien. de esa ley delegante? Bueno, la ley delegante obviamente va a tener requisitos. ¿Por qué? Porque ahí se va a fijar el plazo para el ejercicio. O sea, supongamos que la ley delegante diga, se habilita por el plazo de 30 días a el Poder Ejecutivo a dictar un decreto delegado en razón de materia de administración o emergencia pública. Si yo como Estado, o sea, yo como Poder Ejecutivo dicto en el día 31 el decreto, no es válido. Ahí está, acá habían pasado en el chat. Gastón, La primera sesión remota del Congreso fue el 13 de mayo del 2020. Ahí está. Sí. Gastón, ¿y cuál sería un ejemplo de emergencia pública? Bueno, el caso de emergencia pública en la Argentina es muy particular. ¿Por qué? Porque en emergencia pública entran un montón de cuestiones. Pueden ser tributarias, financieras, pueden ser social, económica. Y ahí va la segunda pata, que es que esta ley también va a prohibir legislar sobre determinada materia. O sea, no se puede ni en materia penal, ni tributaria, ni electoral o el régimen de los partidos políticos. Un ejemplo, supongamos que hay una cuestión supongamos que el COVID solamente pasó en una sola provincia de la Argentina. Supongamos que en San Luis, ¿no? Entonces, se le puede dar la facultad al Congreso, le puede dar la facultad al Poder Ejecutivo
de hacer un decreto delegado, o sea, una emergencia pública para destinar recursos a la provincia de San Luis. O hacer actuaciones, lo que sea, o sea, cualquier cuestión para poder ayudar, para poder resolver esa cuestión sanitaria que tiene la provincia de San Luis únicamente. A destinar más recursos, más fondos, lo que sea. ¿Se entiende? Sí, sí. Si quieren, igual buscamos algún decreto delegado y lo chusmeamos. Pasa que también hay que tener en cuenta, como decíamos, la práctica, perdón, la teoría difiere de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Como recién veíamos lo del decreto de necesidad de urgencia, tiene determinados requisitos. Si no se puede reunir el Congreso, quiere decir que el DNU no existe. Bueno, pero sin embargo, existe en la práctica. Lo mismo va a pasar con el decreto de delegación legislativa. Capaz que en algo que nosotros no consideramos emergencia pública, sí se va a dictar. En este caso, por ejemplo, una cuestión sanitaria que sea de emergencia pública, se podría llevar a cabo este decreto de delegación legislativa. Siempre y cuando se respete todo esto, la ley delegante, que va a establecer las bases de la alegación, o sea, va a establecer los requisitos, que se cumpla la materia, que sea en el plazo indicado. Y después va a venir el decreto que es más complejo. ¿Se acuerdan algo de este de promulgación parcial de leyes? Cuando el Poder Ejecutivo promulga parcialmente una ley, o sea que hay una parte observada y la otra puede ser promulgada, mientras que, bueno, tenga la condición normativa y lo hace mediante este decreto. Sí. Leemos el artículo 80 y hacemos lo mismo. Lo desmenuzamos porque esa siempre es la manera más fácil de entender la Constitución. La Constitución en sí está bastante clara, está bastante bien explicada. Acá, artículo 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. O sea, ahí ya no va a decir, todo proyecto que no sea devuelto en 10 días útiles está aprobado. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. O sea, nos dice que si desechamos un proyecto de manera parcial, no va a poder ser aprobado en la otra parte restante. Y acá viene lo importante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera al espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Esperen que esto lo marcamos. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Ejecutivo, o sea, el presidente, va a poder vetar parcialmente y promulgar la parte que no fue vetada. Siempre y cuando, ¿qué pase? Bueno, se cumpla esto que establece el artículo 80, es decir, que tiene que tener autonomía normativa y no se tiene que ir en contra, no se tiene que alterar el espíritu de lo que dice el proyecto de ley. Se los pongo en un caso que pasó. La ley de interrupción del embarazo, hubo una parte que fue vetada parcialmente, que fue el concepto de integral. O sea, lo que se vetó fue la parte del concepto de integral. Si yo veto la parte del concepto de integral, ¿la ley sigue en pie o no? ¿Cuál es el fin de la ley? Sí, sí, lo importante sería la otra parte, La interrupción legal de... la La interrupción interrupción legal, claro. voluntaria, perdón, la interrupción voluntaria legal del embarazo vendría a ser. Bueno, en este caso, Claro. si yo le saco la parte integral, es una parte de concepto, no aplicaría en este caso. O sea, seguiría en pie. ¿Por qué? Porque la parte, el espíritu y la autonomía normativa se respeta. Por lo tanto, tenemos que diferenciar el veto, o sea, el veto no va a ser lo mismo que la promulgación parcial. ¿Por qué? Porque el veto lo que va a hacer es que se devuelva a la Cámara de origen. En cambio, esta promulgación va a hacer que se continúe con la parte no vetada, como por ejemplo en este caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, entonces, recuerden siempre esto, la parte